Recording in progress. השיר לו בהר ובעמק, שבח השיר לו גם אם קל או קשה, שבח השיר לו לבד או ביחד, השבח כמו מים מטביע כל פחד, כל עוד נשמתי ברכי נפשי את אדוני, ואין שם קודשו ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר בין אם טוב לי או רע, שבח השיר כי אתה בשליטה. Muy buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes desde acá Chile. Les enviamos un saludo enorme, un abrazo. Muy contenta de volver a compartir con ustedes. Muy gozosa de poder ser parte de esta comunidad y poder llevarles a ustedes la palabra del Eterno. En este caso, la parashá de esta semana. Vamos a estar compartiendo una hermosa palabra esta semana, llena de bendición. Sin antes dejar de mencionar que esta semana, como todos nos hemos estado preparando para esta nueva fiesta, esta fiesta del Eterno que va a estar celebrándose la próxima semana, ¿verdad? Shavuot. Estamos justo en la cuenta del Omer esta semana, la cual nos hemos estado preparando, hemos estado haciendo introspección hacia nuestro ser, hacia nuestra persona, de cómo y qué es lo que quiere el Señor ir cambiando nuestros corazones en nuestras vidas. Entonces vamos de una gloria en gloria y con cada mes, con cada fiesta, con cada semana que va pasando, se va cumpliendo un ciclo y vamos creciendo, vamos a una gloria mayor que la anterior. Y de eso estamos muy agradecidos con el Eterno, hasta donde nos ha llevado, hasta donde nos ha hecho crecer. Vamos a estar entonces haciendo el estudio de esta semana sin antes hacer una oración para que el Padre sea el que dirija todo. Padre, te damos gracias en este momento por este día, Señor. Te damos gracias por esta semana que acaba de culminar y por esta nueva que vamos a entrar, Padre. Que seas tú abriendo y cerrando los ciclos y que seas tú dirigiendo nuestros pasos, nuestros caminos, nuestros pensamientos, Señor. Señor, cada palabra que vaya a salir de mi boca, Señor, que sea para bendecir, que sea para restaurar, que sea para instruir en tu palabra y que no sea palabras desde mi persona, sino de todas de tu persona, Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad de estar acá presente y poder llevar tu palabra, Señor, a cada uno, Señor, de tus hijos y que puedan también comprender y recibir esta palabra como semilla en sus corazones para bendición de todas tus generaciones, Padre, de todos tus hijos, de todas las tribus de Israel. Te damos gracias por cada una de ellos. Bendecimos, Señor, a cada persona que está escuchando esta palabra y que la pueda oír y poner en práctica, Padre. Te damos muchas gracias. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, como estuvimos comentando, esta semana la parashá corresponde a la parashá 31 o la porción 31, ¿verdad? Titulada Emor, que significa habla o dijo, ¿verdad? En hebreo.
entonces vamos a entender cuál es el significado de esta palabra. Emor significa habla en hebreo y destaca la comunicación directa de Adonai con su pueblo a través de Moisés. Este acto de hablar implica no solo emitir sonidos, sino también transmitir la intención, la autoridad, el poder detrás de la palabra. Resalta la importancia de adherirse a la palabra de Elohim en un mundo lleno de ruido y de distracciones. Los mandamientos y enseñanzas son directrices vivas que tienen el poder de moldear las vidas conforme a los principios divinos de justicia, misericordia y santidad. Nuestra fe se basa en lo que Adonai ha dicho. Y en esas palabras, con esas palabras nosotros englobamos todo lo que vamos a estar en este estudio, ¿verdad? Donde vamos a estar señalando muchas cosas que el Padre quiere que se hicieran en el momento que fue todas estas circunstancias, pero también en este momento que quiere para nuestras vidas. Continuamos entonces. Como se dan cuenta, esta porción se encuentra en Levíticos y vamos a estar estudiando en Levíticos 21, desde el 21, ¿verdad? Vamos entonces a la parte de Levíticos 21 hasta Levíticos 24. Las leyes para los sacerdotes. Para hacer a modo de resumen, ya que estamos hablando de un texto que es bastante largo, lo podemos leer en nuestras casas, en el trabajo, donde podamos estar cómodos para leer toda esta porción, ¿verdad? De modo que acá vamos a hacer una compilación de las partes más importantes para conversar sobre ello. Esta parte de Levíticos habla de las leyes para los sacerdotes y establece normas de pureza para los Kohanim, incluyendo restricciones sobre las ceremonias de luto, matrimonios permitidos y matrimonios permitidos. Los sacerdotes tienen prohibido contaminarse por la muerte de cualquier persona no familiar y determina con quién debe casarse. También en la parte de este versículo 21 habla, ¿verdad?, sobre la pureza física de los sacerdotes, ¿verdad? En el mismo versículo, capítulo 21, que también detalla las características físicas requeridas para los Kohanim que sirven en el Mishkan. Se prohíbe cualquier sacerdote con defecto físico a participar en el ofrecimiento directo de sacrificio, y aunque pueden comer de las ofrendas. Es básicamente el resumen de lo que está diciendo acá. Pero ¿qué es lo que exactamente el Padre está queriendo hablar, verdad? Acerca de estas dos características que está exigiendo, o varias características que exige a los sacerdotes, a los Kohanim, ¿verdad? Jehová está demandando estrictos requisitos de rectitud, obediencia y de santidad para los que van a liderar a su pueblo. Recuerden que el pueblo era liderado por estos sacerdotes, a cuales les indicaban, ¿verdad?, no solamente en el orden de los sacrificios, ellos también eran los que ordenaban y juzgaban según la Torá al pueblo. Les iban ordenando así, y enseñando qué era lo que debían hacer según la Torá. Entonces, si ellos eran los que iban a purificar el pueblo a través de los sacrificios, tenía que dar también instrucción. Y si ellos eran una parte gran importante de todo del Mishkan y de todo lo que corresponde a la parte sacrificial y de sacerdote, ellos tenían también que estar en la mayor pureza posible, porque eran quienes iban a purificar a otros a través del sacerdocio y de las ofrendas que se ofrecían en el holocausto, en el Mishkan. Entonces, era de suma importancia, era una importancia por sobre muchas cosas.
Y el Señor le especifica en Levítico cómo debían ellos de estar, cuáles eran los requisitos de rectitud, de obediencia y de santidad. Entonces, podemos ver también cómo Yeshua en su época también reprendió a los sacerdotes por no practicar lo que enseñaban. El primer lugar lo ocupaban eran ellos mismos en la época de Yeshua, ¿verdad? Y no el Padre. Entonces el Padre quiere para él lo mejor, quiere lo más puro, lo más santo es para Jehová. Entonces esto nos va a hacer una perspectiva en la cual nosotros vamos a analizar y entender por qué el Señor les exigía esto a los sacerdotes. Recuerda que nosotros somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si a ellos se les exigía santidad, obediencia y rectitud, ¿qué nos va a excepcionar a nosotros de no estar en las mismas condiciones que ellos? Entonces, ocupa el Señor el primer lugar en nuestras vidas. Una gran pregunta que deberíamos hacernos todos y cada uno de nosotros, de los cuales queremos agradarle al Padre y servirle al Padre. Entonces, ¿estamos nosotros dedicándonos el mejor de nuestro tiempo para dárselo, entregárselo al Señor? ¿O es que solamente le estamos dando el tiempo que nos sobra? Muchas veces, quizás por circunstancias de la vida, porque trabajamos, porque nos estresamos muy fácilmente con todas las cosas que uno puede hacer en la semana, que no le damos la prioridad al Padre, que muchas veces lo priorizamos primero lo que podría decirse que en calidad humana nos parece principal, la familia, el trabajo, porque de eso dependen tantas cosas y soy mamá, también entiendo muchas cosas que nos preocupan. Como ser humano es normal, pienso yo, y sobre todo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere? Que nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros y no lo que nos sobra, ¿verdad? Entonces, si nosotros no le vamos a entregar a Él lo mejor para Él, entonces, ¿para qué venimos nosotros al Padre? ¿Verdad? Entonces, al nosotros tener en cuenta esto, para nosotros va a empezar a ser el día de reposo un día en el cual nosotros también vamos a querer respetar y guardar para que este día sea, entre más lo practicamos, entre más lo vamos guardando, este día sea para nosotros de suma importancia. Y no solo de importancia, sino de gozo y de alegría, de que va a llegar ese día y nosotros estamos en nuestro corazón alegres, porque ese día va a llegar, porque ese día va a descansar, porque no solamente descansamos de nuestras rutinas, de nuestras tareas, de nuestro trabajo, sino que descansamos en el Señor y nos llena y nos va moldeando, nos va guardando, nos va cuidando, nos va haciendo tantas cosas de bendición en nuestras vidas, que cuando ya nosotros experimentamos muchas veces eso, cada sábado, cada fiesta solemne, vamos reconociendo cada vez más el señorío del Señor en nuestras vidas y vamos respetando y guardando cada vez más estos días. Son cosas que se van adquiriendo con la práctica. Entonces, es la importancia que nosotros debemos de darle como sacerdote. Guardando las normas que Él detalla, ¿verdad? Y poniéndolo a Él de primero. Vamos entonces a la santidad de las ofrendas. En Levítico 22. Vemos cómo
se instruye a los sacerdotes de cómo manejar las ofrendas sagradas, asegurando que no se profanen. Solo las personas en estado de pureza pueden comer las santas ofrendas y se establecen reglas sobre quién puede comer las ofrendas. En el mismo versículo también vemos la aceptabilidad de las ofrendas. Se especifican los requisitos que deben cumplir los animales para ser considerados aptos para el sacrificio, ¿verdad? Que tenía que ser sin mancha, que tenía que ser sin defecto, que tenía que tener cierta cantidad de días, no podía ser adulto, tenía que tener cierta cantidad de meses, y así en específico por cada animal, porque eran diferentes animales y ellos se encargaban de ver que todas estas ofrendas fueran aceptables para Elohim. Los animales deben estar libres de defectos para ser aceptables, subrayando las necesidades de el Mishkan. Vamos a ir más adelante, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este punto. Cuando hablamos de todas estas cosas, estamos también incluyendo que no se vaya a profanar el nombre del Padre. Eso lo vamos a ver en este momento. Los versículos que en el Levítico 22, en el 2 y el 32, habla sobre el nombre santo de Jehová. En estos versículos, Jehová ordena santificar su nombre y no profanarlo, porque es santo. En hebreo el nombre no solo es una forma de llamar a alguien, el nombre llevaba implícito un carácter de una persona y su identidad. El nombre de Jehová no puede tomarse a la ligera. Cuando pronunciamos el nombre de Jehová debemos entender y tener presente que debemos tener temor y reverencia acerca de su nombre. Vamos a ver entonces también la parte de en Levíticos 23 que habla acerca de las fiestas de Jehová, ¿verdad? Adonai ordena a Moisés a informar a los israelitas sobre las festividades anuales. Estas incluían el Shabbat, el Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Se dan instrucciones detalladas de cómo observar cada festividad, ¿verdad? En Levíticos 23. Entonces, tenemos que recordar, esta es una parte muy importante y me quiero extender un poquito aquí, porque es muy importante que recordemos, pues, esta parte de las fiestas, porque muchas personas, cuando se refieren al Antiguo Testamento, se refieren a él como la ley de Moisés, ¿verdad? O también la llaman el Antiguo Testamento. Entonces se refieren como la ley mosaica, que nos lleva a pensar que fue Moisés quien ordenó los estatutos del pueblo. Pero si nosotros hemos estado haciendo estudios acerca de todas las porciones, nos damos cuenta que no es Moisés quien estableció los mandamientos. Estamos claros que no fue Moisés, sino el Señor a través de Moisés, porque Él siempre se mueve a través de los profetas. Entonces, cuando sucede esto, Él lo hace a través de Moisés para sus hijos, o sea, para su pueblo. Y somos parte de este pueblo escogido. Por lo tanto, las regulaciones o la ley está escrita para nosotros. Vamos a identificar en Levíticos 23:1 que habla sobre el día de reposo y dice: Jehová llama a sus fiestas santas convocatorias, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo el Señor está demostrando la importancia de guardar estas santas convocatorias. En primer lugar tenemos
el día de reposo, que son cada sábado. Antes de cada fiesta y antes de todo existió el día de reposo. Entonces, dice, habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, y serán estas. Si estas fiestas deben ser solemnes y reconocidas, solemnes y santas y reconocidas dentro del pueblo de Israel, háganse esta pregunta: ¿por qué entonces el pueblo cristiano de la actualidad eliminó estas fiestas? ¿Por qué las erradicó? ¿Cómo podemos ignorar lo que está escrito en la Biblia si el Padre lo ha estipulado? No podemos desestimar lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? O el Antiguo Pacto, porque hay muchas cosas que se han eliminado, como por ejemplo la parte de el sacrificio de los animales. Esa parte fue, por supuesto, abolida porque Yeshua vino a hacer un único sacrificio para que esa parte pudiera ser, ¿verdad?, eliminada y dejar de hacerse todos los años. Él vino a hacer ese único sacrificio, una vez y para siempre. Ya tenemos una entrada, ¿verdad?, al Padre Eterno por medio de Yeshua HaMashiach. Es lo único que ha sido eliminado. Y no tanto eliminado, porque ya Él lo cumplió. Lo único que ya se cumplió una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, como cristianos, ignorar lo que el Padre ha ordenado? Y es importante recalcarlo porque hay muchas fuentes, muchas personas hablando en contra de lo que el Padre ha estipulado dentro de la palabra. No podemos prestar oídos a desviarnos de lo que el Señor nos ha venido revelando en estos tiempos. Porque si tú has llegado hasta aquí y has podido celebrar muchas de estas fiestas en diferentes oportunidades, no podemos de la noche a la mañana desestimar todo lo que el Señor nos ha revelado hasta ahora y las bendiciones que ha traído por haber guardado estos días. Entonces, no nos podemos cansar de repetirlo, de estar insistiendo en que debemos seguir haciéndolo, porque es la voluntad del Padre que quiere que nosotros guardemos sus fiestas. Porque cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de que sus fiestas son perpetuas, debemos seguirlas cumpliendo. Perpetuas es para siempre. Entonces, no podemos seguir ignorando, ¿verdad?, y quitar las fiestas ordenadas. En cambio, debemos seguirlas puntualmente. Noten cuando empieza Jehová a ordenar sus fiestas, las citas que Él tiene con sus hijos, como hemos visto. La primera fiesta en ser regulada es el día de reposo. Y el día de reposo está por encima de cualquiera de las demás celebraciones. Si alguna de estas fiestas cayera en un día de reposo, se celebrará primero el día de reposo y después la fiesta. Podemos ver en Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. No tiene nada que ver con que estés o no estés en Jerusalén. En donde quiera que habitéis, es de Jehová ese día. Entonces, el día de reposo es el séptimo día de la semana. No es el primer día de la semana como comúnmente se está celebrando. Muchos cristianos asisten a la iglesia en domingo porque ellos hacen mencionar que ese es el día de reposo, pero tenemos que estar entendidos en los tiempos que el cambio que se hizo del día de reposo, del día sábado, se hizo para domingo y lo hizo Constantino. Eso no tiene nada que ver con el día que el Señor había establecido. Ellos establecieron sus leyes y establecieron que ese día, como ellos eran los que gobernaban,
que se iba a establecer ese día como día de reposo. Pero el Señor estableció bíblicamente que no es así. Entonces, podemos buscar en la Biblia algún versículo que hable o que demuestre que Jehová cambió el día de reposo para el primer día de la semana, y no lo vamos a encontrar. Porque al contrario, al tratar de querer encontrar un versículo donde explique que fue cambiado ese día, encontramos que el Señor más y más nos establece esos días como requerimiento especial y único. Incluso eso es una marca de entre el pueblo del Señor y el Eterno. Él nos reconoce debido a esta marca. A esta marca quiere decir debido a que guardamos estos días, ¿verdad? Entonces, dice Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Que yo os ordeno. Entonces, recordemos, ¿verdad?, lo que hemos aprendido en todo este tiempo. El día de reposo es la señal entre Yahvé y sus hijos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, que os santifico. Entonces, si está establecido que el Padre nos envía desde el inicio de los tiempos, desde el Génesis, es que Él estableció el reposo y nos manda a guardarlo. ¿Por qué alguien que es inferior a Él, como lo fue Constantino, que ni siquiera estaba a favor del pueblo de Israel, por ser el rey que estaba gobernando en ese momento, él instaura este día para que sea celebrado como día de reposo, cuando él conscientemente lo hizo porque ese día, el domingo, ellos, los romanos, se los dedicaban al dios Sol. Entonces, le pareció una gran idea, pues, instaurar este día como una norma sagrada que no podía todos dejar de hacer, porque así lo decía, era un decreto que él había hecho. Entonces, tanto los judíos, estamos hablando de Constantino, porque yo me he encontrado con muchos pastores que ellos incitan, predican y constantemente dicen que los primeros cristianos, ellos empezaron a guardar el domingo como día de reposo. Pero cuando uno empieza a preguntarles, ¿pero por qué ese día de reposo? Si la Biblia dice que nosotros debemos guardar el día santo. Entonces, la única excusa que ellos sacan es que los primeros cristianos lo hicieron. Si nosotros nos vamos al contexto histórico, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Los primeros cristianos fueron los primeros seguidores, las primeras personas que conocieron a Yeshua y que empezaron a seguir su palabra. En este caso podríamos decir que fueron los discípulos. Y todos y cada uno de ellos venían básicamente de la misma nacionalidad que tenía Yeshua. Es decir, todos y cada uno de ellos fueron estudiados de la palabra, fueron personas que estuvieron desde un inicio, desde su niñez, guardando el Shabbat, guardando las fiestas. Y cuando ellos fueron a predicar el Evangelio, ¿verdad?, ellos lo hicieron bajo esas mismas normas que tenían. Entonces, si estamos hablando que los primeros cristianos fueron los que guardaron el día de reposo para cambiarlo a domingo, estamos equivocados. Estamos hablando
sin saber ni siquiera investigar acerca de ello. Porque cuando nosotros leemos quién realmente cambió estos días, no fue ni siquiera en la época de Yeshua, fue en otra época. Fueron muchísimos años más adelante. Ya Yeshua había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, ya no estaban ni siquiera por ahí todos los apóstoles. No estaban. Fue mucho más adelante que Constantino cambió ese día. Incluso, tanto así fue esa influencia que actualmente todo el mundo se rige bajo este sistema gregoriano, este calendario gregoriano que estamos manejando, es el mismo que Constantino estableció. Lo podemos buscar en infinidad de documentos por internet, donde desee usted buscarlo, usted se va a dar cuenta que quien cambió el día de reposo fue Constantino, fue el hombre. Y como un hombre que es inferior a Jehová va a tener cierto poder de influencia para hacer ese cambio tan grande y que el mundo, incluso los mismos cristianos, reconozcan el día domingo como día de reposo y dejar a un lado todo lo que el Padre ha establecido. Yo les invito a investigar y a buscar, porque de qué forma nosotros vamos a estar corroborando lo que yo estoy diciendo acá. Como lo he dicho muchas veces, usted tiene que pedirle revelación al Padre, investigar en la palabra y darse cuenta qué es lo que el Señor ha querido mostrarle y enseñarle en su vida y si lo que yo estoy hablando es correcto. Todo está escrito en la palabra. Busque cada versículo, investigue la parte del contexto histórico y se va a dar cuenta lo que ha sucedido en esos tiempos. No podemos tomarlo a la ligera y repetir o vociferar lo que otros pastores dicen cuando muchas veces el orgullo o el querer tener la razón está por encima de lo que dice la palabra y no podemos hacerlo así. No tenemos razón antes que la palabra. La palabra del Padre tiene más peso que la misma palabra del hombre. Por eso les invito a que cada palabra que ustedes vean, si a usted les resuena en su corazón, en su mente, de que este pastor dijo esto, yo lo voy a investigar, yo lo voy a leer y búsquelo y léalo. No nos quedemos con esa manera religiosa de escuchar solo lo que dice el pastor, lo que está enseñando el maestro y no corroborarlo en las escrituras. Porque siempre vamos a caer en las mentiras del hombre, en las mentiras del enemigo, cuando nosotros no somos correctamente instruidos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos perecer como todo el mundo lo hace. Lo dijo tal pastor, amén a eso. No, Señor. Amén, pero a la palabra. Amén a lo que dice cada versículo. A ello es que nosotros vamos a darle la fe, toda la esperanza y toda nuestra convicción. Es a lo que dice el Eterno, no lo que digo yo, no lo que dicen los demás, lo que dice el Eterno. Y todo lo tenemos que basar conforme a las Escrituras. Es muy importante eso. Entonces, Él llama a sus fiestas santas convocaciones y fiestas solemnes. Entonces, vemos que la primera fiesta regulada obviamente es la fiesta de el Shabbat, el día de reposo, que se celebra cada sábado, ¿verdad? Y podemos ver cómo más adelante está la fiesta de Pesa. Ya nosotros vemos el significado de cada fiesta, ¿verdad? También está Hamatzot, Bikurim, el Sukkot, Yom Teruah y Yom Kippur. No en ese orden que los hablé, pero sí. Acá tenemos una gráfica donde podemos ver el orden de la fiesta, ¿verdad? De las 7 fiestas. Pesaj, Hamatzot, Bikurim, Shavuot,
Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, prestemos atención a este versículo. Escuchen. Isaías 56, 1. Del 1 en adelante. Así ha dicho Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda de su mano de hacer el mal, y el extranjero que sigue a Jehová. No hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Porque así ha dicho Adonai, los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que el Padre está también hablando del extranjero, no solamente de los judíos, está hablando de los extranjeros que abracen y guarden los días de reposo y sus fiestas. No solamente del pueblo del Señor, el pueblo escogido de Dios, sino de los gentiles, ¿verdad? Y yo daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que no perecerá. Y a los hijos de extranjeros que sigan a Adonai para servirle y amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden mi día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé a mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Adonai el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Hermoso. Entonces, nosotros queremos ser parte del pueblo del Señor. Queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Queremos tener un nombre perpetuo. Guardemos entonces estas fiestas. Guardemos el día de reposo y los días que Él ordenó. Escojamos lo que el Señor quiere. Lo dice en su palabra. Lo que Él ordenó. Nehemías 13, 17. Mientras el pueblo de Israel dejó de observar el día de reposo ordenado, cuando trabajaron e hicieron sus propias obras, ese día Jehová trajo sobre las personas y sobre las ciudades mucho mal. Hubo un momento en Nehemías cuando ellos dejaron de guardar el día de reposo. Ellos empezaron a vender y a mercadear en el templo. Y Nehemías los regañó, los retó y les dijo, ¿qué hacen ustedes profanando el templo? Ellos habían dejado de guardar el Shabbat. Si ellos, que tenían personas que les instruían acerca de lo que ellos iban a hacer y debían hacer, faltaron a estos mandamientos del Padre de guardar su fiesta, ¿qué va a quedar para el resto de los gentiles? Es importante que en cada ciclo recordemos nuevamente, constantemente, que debemos guardar las fiestas que el Eterno nos ordenó. Entonces, también debemos recordar, ¿verdad?, que las bendiciones del Eterno vienen como consecuencia a la obediencia de sus mandamientos, de acuerdo a Deuteronomio 28. Pero también la desobediencia trae como consecuencia de maldición sobre las personas y pueblos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reflexionemos acerca de la bendición, ¿verdad?, de Adonai sobre nuestras vidas. Estamos viendo
la prosperidad que viene de lo alto, las respuestas a las oraciones que nosotros hacemos al Padre. Porque cuando nosotros entramos en sus tiempos, entramos en sus Shabbat, entramos en sus fiestas, vemos que al entrar en la obediencia podemos ver las bendiciones del Eterno sobre nuestras vidas. Si no lo cree, pruébelo. No se lo voy a decir porque se lo quiero decir a la ligera. Yo lo creo y lo voy a seguir creyendo. Ahora, si usted lo quiere creer o no lo cree, pero quiere creer que eso es cierto, lo puede corroborar haciéndolo, obedeciendo. Y se va a dar cuenta de las bendiciones que el Padre va a traer a su vida y que sus oraciones son escuchadas. Entonces, vamos a seguir conversando acerca de las fiestas. Ya vemos cómo le mencionamos cuáles son las fiestas: Pesaj, Hamasot, Bikurim, Shavuot, y nos damos cuenta que son 7 fiestas. Pero miren la importancia de que sean 7. El número 7 en el lenguaje de Jehová significa plenitud, totalidad. Y podemos ver algunos aspectos interesantes a considerar en el orden de las fiestas. El plan de reconciliación del Eterno, o que el Eterno nos dio, es perfecto. No hay nada que se parezca a eso. Entre más conocemos las fiestas, más maravillosas son. Y no hay duda para ello, por lo menos en lo que a mí respecta. Porque entre más vamos conociéndolas, más vamos entendiendo cuáles son el propósito que tienen cada una de estas en los tiempos que se establecieron, y para la bendición y también para el cumplimiento del propósito del Eterno en nuestras vidas. Está completamente ligado. Entonces, si pensamos en la vida del creyente, encontraremos un increíble significado con el orden en que fueron establecidas las fiestas. El creyente que reconoce a Yeshua, ¿verdad? Hablamos del tiempo presente, de que todas estas fiestas son sombras de lo que ha de venir. Recibe primero la sangre del Cordero para la limpieza de sus pecados. ¿Dónde la recibimos? Pues la vamos a recibir en Pascua, en Pesaj, ¿verdad? Debe sacar de su vida todo pecado mediante el arrepentimiento. Panes sin levadura, hamatzot. Debe cambiar de vida y modificar su conducta, presentando entonces los primeros frutos de su arrepentimiento, ¿verdad? Y Bikurim, primeros frutos. Recibe entonces el Espíritu Santo para ser edificado. Shavuot, Pentecostés. Y se presenta año tras año de su vida hasta el momento que la trompeta suene y sea arrebatado al cielo, a la boda del Cordero. Creemos fielmente que el Padre se va a presentar a rescatar a la novia en Yom Teruah. El mundo entonces será juzgado y vendrá al monte de los olivos, Yom Kippur, en esta fiesta, o el día de la expiación, y habitaremos con Jehová para siempre en los tabernáculos, en Sukkot, que significa tabernáculos. Es un orden perfecto. Yo no le veo faltas a eso. Es una maravilla. Con cada fiesta, el Señor con cada ciclo, el Señor nos purifica, nos guarda, nos santifica, nos cambia, nos hermosea, nos bendice, nos provee. Son tantas cosas maravillosas que Él hace en cada una de las fiestas, que cuando nosotros nos entregamos en ese aspecto, en el conocimiento de su palabra, podemos ver cómo dentro de su fiesta, en cada uno de sus Shabbat, hay una conexión especialísima, diría yo, del Padre con su pueblo. Es una cosa maravillosa que a medida que los vamos conociendo, los vamos amando más.
El plan de Jehová es perfecto. Su plan contempla la forma en que nosotros todos los años estemos atentos a su plan de redención final. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado mucho, yo he escuchado a veces muchas personas que de repente están a pasos o iniciando en lo que es la evidencia de creer en lo que el Padre está estipulando en estos tiempos. Son niños apenas, niños en el sentido, no porque sean niños en lo natural, sino en lo espiritual, que van conociendo al Eterno y de repente se preguntan muchas veces, primero que no se sienten dignos de ni siquiera ser bendecidos por el Padre, porque quizás han cometido tantos pecados que bueno, no se sienten dignos, y que lo otro es que pues no están totalmente convencidos de que estas fiestas son para ellos y no las entienden. No las vamos a entender de buenas a primeras hasta que no empecemos, no nos adentremos, no nos enamoremos del Padre. Sobre todo en el transcurso de lo que es esta fiesta a esta fiesta. Esta parte de acá va a ser en nuestras vidas un cambio radical. Sobre todo cuando nosotros hacemos la cuenta del Omer, un Shabbat después de Pesach hasta Shavuot. Adéntrese en eso para que vea cómo va a haber los cambios. Entonces, cada ciclo, nosotros vamos observando esta fiesta y estamos atentos todo el año. Porque de repente dirás, pero ¿por qué hacerlo todos los años igual? Porque todos los años hay que recordarlo. Todos los años tenemos que recordar el propósito del Señor en cada una de estas fiestas. Cuando nosotros queremos o creemos, bueno, es que nosotros, o yo en lo personal, yo no sé cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas. No sé qué es lo que va a hacer o qué va a deparar de mí. Obviamente no podemos saber el futuro. Ninguno de nosotros podemos saberlo. Lo único que lo sabe es el Señor. Y Él nos utiliza como herramientas para su propósito. Pero nosotros tenemos que entrar en su fiesta, conocer lo que Él quiere, para conocer nuestro propósito. Cuando cumplimos primero el de Él, cuando nos acercamos primero a lo que Él nos ordena y quiere en nuestras vidas, encontramos un propósito. Y dejamos de pensar que es porque yo estoy de brazos cruzados esperando a que el Señor haga algo conmigo. No debemos hacerlo. Eso es una antigua forma de pensar religiosa, de esperar a que una voz angelical o un ángel se nos aparezca o el Señor mismo se nos aparezca para hablarnos y hacer algo. No tenemos que esperar solamente, sino accionar esa fe. Y al accionarlo, podemos entrar en sus tiempos, en sus fiestas, en sus conmemoraciones y ir conociendo a través del tiempo cuál es el propósito del Padre y dentro de su propósito, nuestro propósito. Porque recuerden que la palabra dice que la mies es mucha y pocos son los obreros. Hay mucha gente que no conoce bien la palabra del Eterno, que no conoce cuáles son sus fiestas y que no conoce la verdad. Y somos pocos los obreros que estamos allí dando la dura batalla. Y que muchas veces podemos recaer y que muchas veces nos volvemos a levantar. Somos humanos, no somos perfectos. Pero reconocemos eso. Y te insto a que tú puedas también reconocer ese plan de redención que el Padre tiene hacia su pueblo. Estar atentos todo el año. Entonces, cuando estamos atentos todo el año, recordando desde Pesach, del sacrificio de Yeshua, desde Pesach que Él nos sacó de Egipto,
¿verdad? Y luego nos preparamos durante los 49 días en las cuentas del Homer, ¿verdad? Para llegar a Shavuot, nos renovamos cada año y cada otoño también para los 40 días de... Se me fue la palabra. Donde nosotros vamos a estar con una retroinspección en nuestras vidas. Para entonces lograr entender el corazón del Padre. Entender qué es lo que Él quiere. Que primero es Él. Y luego somos nosotros. Que cuando le damos primero a Él la importancia de todo lo demás viene solito. Y nuestras preocupaciones se las lleva. Y todo se ordena y estamos en paz. No busquemos lo que el mundo busca, busquemos lo que Él quiere que busquemos, su palabra, sus moedines, sus tiempos. Y vamos a ver cómo Él organiza todo hermosamente. Entonces, Teshuvah era la palabra. Nos renovamos en Teshuvah, 40 días de Teshuvah. Vieron que no se me olvida. Entonces, recordamos esos 40 días para recibirlos cada otoño, mientras que el mundo sigue en lo suyo. Pero nosotros, en todo ese tiempo, en todo ese ciclo, todo un año, que es un ciclo, estuvimos ahí atentos a lo que el Padre quería. Y mientras el mundo andaba en lo suyo, nosotros andábamos abrazados del Padre. Entonces, sabemos que cada fiesta es una cita especial con nuestro Padre, que quiere estar con nosotros. Cada fiesta, Él nos insta a conocerle más y a estar con Él. Entonces, ¿qué es lo que sentimos al pensar que el Padre Eterno viene a la cita porque su palabra es fiel y verdadera? Está presente en ellas, en cada una de las fiestas. Entonces, si el Señor nos está llamando a que nosotros hablemos de su nombre respetuosamente, vamos a hablar de estas fiestas respetuosamente. Ya no las llamemos fiestas judías, son fiestas del Eterno, no son fiestas judías. Son fiestas instauradas por el mismo Padre Celestial, Creador del universo, en nuestras vidas. Y eso está en la Biblia, eso no está en otro lado, no es invento mío ni de nadie. Ni tampoco invento de empezar a decir que el día de reposo se cambió gracias a los primeros cristianos. No fue gracias a los primeros cristianos, no fueron ellos, los obligaron desde Constantino. Porque eso no es como ahora. Yo creo que hasta ahora no se ha instaurado una ley mundialmente que nosotros obedezcamos y digamos amén a ella. Porque entonces empezamos a hablar de los derechos humanos y a hablar de lo que el hombre debe y no debe hacer, porque va a llegar cierto personaje de cierto poder a querer cambiarlo. ¿Cierto? Hoy en día sería muy distinto querer instaurar un cambio tan drástico. Pero Constantino lo hizo en el tiempo que lo hizo y lo logró instaurar en el mundo entero. Como lo vemos, tenemos el calendario gregoriano. Pero fue él quien lo cambió. ¿Y quién es él, que es inferior a Jehová, para querer cambiar nuestro día de reposo? No es así. No lo podemos seguir aplaudiendo. Entonces, cuando alguien le dice no, que los primeros cristianos lo empezaron a instaurar, no, los primeros cristianos fueron obligados. Fue una ley que se instauró y que si no lo hacías, pues te iban a, bueno, ustedes saben cuál es la palabra. Lo podemos leer y buscar históricamente. Entonces, dejemos de llamar a las fiestas judías y llamemos las fiestas del Eterno, fiestas del Señor, porque son órdenes del mismo Padre. Por supuesto que los judíos la observan, ¿sí? Porque son parte del pueblo de Israel. Entonces,
nosotros también somos parte del pueblo de Israel, porque el pueblo gentil también fue adherido a esa rama. Pero también son para nosotros, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, a los hijos y descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, vamos más adelante. Mire lo que dice: Yeshua y los apóstoles cumplieron cada fiesta. Ahora, ¿realmente las cumplieron o es solamente algo que yo estoy diciendo? No. Vamos a ir. Esta es mi parte favorita. Pablo dice que se esforzaba por llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta. Entonces, si nosotros somos seguidores del Eterno y creemos en Él y le obedecemos, ¿por qué entonces vamos a desechar la fiesta que los mismos discípulos celebraron? ¿Por qué vamos entonces a cambiar las fiestas por fiestas paganas? ¿Cierto? Porque muchas iglesias, en muchos lugares, muchos templos están celebrando la Navidad, Día de los Padres, Día de la Madre, Día de lo que se les ocurra. Hay una celebración. Esas no son fiestas que están instauradas en la Biblia. Entonces, ¿por qué esas sí las celebramos? Porque cuando hablamos de las fiestas del Eterno, empiezan a decir, ya ahí viene el judaizante a hablar de las fiestas judías. Pero cuando le llega el Día de los Padres, Día de la Madre, Navidad y todas estas fiestas que celebran también los cristianos, no le dicen lo contrario. A ver, ¿por qué? Exactamente. Silencio. Entonces, si somos seguidores de Él y creemos y le obedecemos, ¿por qué desechamos las fiestas y las cambiamos por fiestas paganas organizadas por Roma? Sí, todas esas fiestas que estamos celebrando paganas son la mayoría de Roma. Las podemos encontrar en la Biblia, referencia alguna a la Navidad, a la Pascua, al Día de Errado, a la fiesta del Easter. Por acá, por estos lados, se celebra también el Easter o la fiesta de Pascua de los conejitos, ¿verdad? Y reemplaza la resurrección de el Eterno. El Easter, vemos que es una fiesta en honor a la diosa Eastre o Easter o Istre. Porque si hablamos de recibir el Espíritu Santo, no celebramos la fiesta tal como está ordenada. Vamos a leer las citas bíblicas porque allí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que la palabra es cierta. Vamos a ver. Hechos 18:20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, Hamatzot, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hechos 20:16. Porque Pablo había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, Shavuot, si le fuese posible, en Jerusalén. Cuando Pentecostés se celebra cada año, ¿verdad? En estas fechas, todo el pueblo se dirigía a Jerusalén para celebrar la fiesta. Todo el pueblo. Entonces, vemos como Pablo se había propuesto
a pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues le apresuraba por estar el día de Pentecostés en lo posible en Jerusalén. Que yo sepa, este apóstol estaba guardando las fiestas. Lo podemos evidenciar. Primera de Corintios 5, del 7 a 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Yeshua. Ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de serenidad y de verdad. En Lucas 23:56. Y vuelta prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? A los mandamientos de Moisés. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús o Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Justo en plena fiesta de los tabernáculos. En Mateo 26:2, sabéis, dentro de 2 días se celebra la Pascua, Pesaj, y el Hijo del Hombre será entregado para crucificarlo. Habla Yeshua. En Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Mateo 26:17, el primer día de fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Marcos 14:12, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? 2 versículos confirman las mismas palabras. En Lucas 2:41 y 42, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hechos 21:2 del 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Podemos ver cómo constantemente, aún en el Nuevo Testamento, como lo llaman, el nuevo pacto, ¿verdad? Los apóstoles guardaban las fiestas. Está evidenciado. Incluso Pablo, que era perseguidor de los cristianos. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que las fiestas o los muedines del Eterno fueron abolidos? Vamos a ver otro versículo. Pablo dijo en Gálatas, por cierto, Juan 7:10, Yeshua en la fiesta de los tabernáculos, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Juan 7:10. Y Pablo dijo en Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren prevenir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente al evangelio que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿quién enseñó un evangelio diferente al que Jesús y los discípulos enseñaron? Podemos comprobar en los versículos anteriores, ¿verdad?, que Jesús y sus discípulos celebraron el Shabbat como día de reposo y celebraron las fiestas ordenadas en Jehová en el antiguo pacto y obedecieron puntualmente cada uno de los mandamientos.
aún en la época de Pablo, ya algunos trataban de pervertir el evangelio y desafortunadamente nosotros heredamos de nuestros antepasados muchos errores producto al antisemitismo de los llamados padres de la iglesia, que eran los primeros cristianos. Entonces, si podemos corroborar en la palabra esta enseñanza, si no existe ningún versículo que elimine la fiesta, porque si bien es del Antiguo Testamento y no fue eliminado porque en el Antiguo Testamento fue establecido, y en el Nuevo Testamento los apóstoles continuaron celebrando la fiesta y guardándola, entonces no debemos de eliminarlas porque a alguien se le ha ocurrido eliminarla más adelante, muchos años después de Yeshua. El propio enemigo que ha querido cambiar los tiempos. Entonces, si no existe ningún versículo que elimine las fiestas ordenadas por el Padre, si la palabra de Jehová es para siempre, y como dijo Yeshua, ni una gota, ni una tilde de la Torá, como dice en el versículo, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, si aún así ni una jota ni una tilde pasará mientras el cielo y la tierra existan, ¿por qué nosotros no vamos a celebrar la fiesta del Eterno? ¿Por qué vamos a seguirle creyendo a Roma y a las mentiras de Roma? Volvamos a la Biblia. Retornemos la palabra escrita y regresemos a la casa del Padre. Este es su llamado, volver a retomar las verdaderas raíces de nuestra fe. Necesitamos constantemente tener el valor de dar ese paso adelante, porque ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, ¿queremos obedecer al Eterno? Pues yo le invito a celebrar todas las fiestas. Y si todavía no tienes con quién hacerlo, pues podemos hacerlo juntos. Constantemente nosotros por acá, por este canal, estamos atentos a cada una de las fiestas para poder compartir con ustedes, pueblo del Eterno, a que pueda conocer estas fiestas y practicarlas. Entonces, no importa por qué medio lo estamos haciendo. Recuerde que la palabra dice que donde sea que estés, tú guardarás estos tiempos, estas fiestas. Entonces, donde sea que estemos, ya sea por internet, en tu casa, con tu familia, con tu esposa y hasta tú solo, podemos guardar cada una de estas fiestas. Entonces, no esperemos más a que los líderes tengan el valor de reconocer que estábamos equivocados. Empecemos hoy a obedecer con decisión propia y discútelas con tus amigos, con tu familia, con quien sea, pero tenemos que hacer algo. Entonces, estamos próximos a la fiesta de Pentecostés. La próxima semana, en Shabbat, inicia la fiesta de Pentecostés. No se la pierda, conéctese. Conéctese y conozca esta fiesta. Entre más la conozcan, más van a amar al Eterno. Entonces, recordemos también la parábola del hijo pródigo. ¿Quién crees que es el hijo que regresa al Padre? ¿Y cuál es el que ha permanecido en casa? Podemos ver también de nuevo esta parábola y también podemos leer acerca de Ezequiel 37 y pongamos atención a ese capítulo del Valle de los Huesos Secos. Esos huesos secos que reviven, ¿verdad?
son la casa de Israel. Somos Efraín, dispersa entre las naciones y mezclada con los gentiles, que ahora vamos a ser unida con la casa de Judá y seremos uno solo. Entonces, si somos Efraín y somos parte de esta casa restaurada de Israel, por Yeshua, somos instaurados en el nuevo olivo, somos parte de Israel, ¿verdad? Que permaneció en la casa del Padre, y nosotros somos el hijo pródigo que regresa al Padre y está esperando en la puerta con los brazos abiertos. ¿Verdad que hermoso suena esa palabra cuando entendemos el significado de esta parábola? Entonces, somos los que nos fuimos y nos fuimos a los paganos y vivimos como ellos. Nosotros somos los que un día volvimos en sí y pensamos, es mejor volver a casa del Padre. Vamos entonces con el último capítulo de la porción de la Torá, que es la menorá y los panes de la proposición. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Tenemos encendidas nuestras lámparas continuamente? ¿Cómo podemos nosotros tener esa lámpara encendida continuamente? El versículo de Levítico habla de las instrucciones que le proporcionaron para el arreglo de la menorá y los panes de la proposición dentro del tabernáculo, ¿verdad? Dentro del Mizcán, y los elementos que deben ser atendidos de manera regular como símbolo de la perpetua, de los símbolos de la luz perpetua y del sustento continuo para Israel y Adonai. Entonces, tenemos esa lámpara encendida continuamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que estar constantemente encendiéndola, constantemente vamos a estar llenándonos de ella, creciendo en ella, amándola, por supuesto, y obedeciéndola. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Es hermosa la palabra del Eterno, como Él nos va guiando, nos va direccionando hacia todo lo que debemos hacer. Vamos a finalizar entonces. Bueno, esta era una parte de la blasfemia, la gravedad de la blasfemia, de usar el nombre del Señor en vano, y por supuesto que no debemos usar el nombre del Señor en vano. Vamos a culminar con lo que es la Haftará, ¿verdad? La parte de los profetas, en Ezequiel 44. ¿Qué habla de Ezequiel 44? Bueno, podemos ver que en esta época los sacerdotes y levitas descendientes de Saúl, ellos continuaron el servicio, porque vamos a ponernos un poco en el contexto histórico. Ellos habían dejado esto fue justo después de la liberación ellos fueron por muchos años esclavos en Babilonia y fueron liberados.
cuando ellos fueron liberados, habían pasado demasiados años y ellos no estaban cumpliendo con lo que era el Mishkan, el templo. Pero entonces los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, fueron los que continuaron con el servicio del templo de los israelitas. Y ellos, Israel se había apartado de los caminos del Padre. Entonces, obviamente, si no había unos sacerdotes santificados, purificados para el Padre, ellos no podían servir, ellos tenían que purificarse, tenían que entender y volver otra vez. Pero los descendientes de Sadoc continuaron prestando ese servicio. Y lo podemos ver en Ezequiel 44 del 15 al 31, ¿verdad? Entonces ellos podían presentarse ante mí para ofrecerme la gracia y la sangre de los sacrificios. Yo, el Señor, lo ordeno. Podrán también entrar a mi templo y acercarse a mi altar para servirme y encargarse de mi servicio. Cuando entren por la puerta del atrio interior, deberán llevar puesta ropa de lino. Cuando estén al servicio del atrio interior o el templo, no llevarán ropa de lana, llevarán turbante de lino en la cabeza y calzones también de lino. Y no se pondrán en la cintura nada que los haga sudar. Y antes de salir al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa que usaron para los servicios en el templo y dejarla en los cuartos del templo y ponerse otra ropa para que la santidad de la ropa no se transmitiera al pueblo. Entonces, podemos ver que había instrucciones al inicio, ¿verdad? Y un tiempo después, en la Haftará, en Ezequiel, podemos darnos cuenta que hubieron instrucciones, a pesar de que el pueblo se había nuevamente olvidado del servicio al Eterno por medio de los sacrificios. Cuando ellos volvieron a retomar todo esto, pues fue por guía del Padre, por medio de sus profetas, empezar nuevamente a contribuir sus servicios en el tabernáculo. Bueno, acá concluye entonces lo que el estudio de Torah y Haftará. Le doy muchas gracias si hasta ahora ha llegado en este momento estudiando con nosotros para entender todo esto. Que el Señor, que el Padre les bendiga, les guarde. Y recuerden siempre, toda palabra que usted pueda escuchar de cualquier persona, corrobórela con todo lo que la Biblia y que sea lo correcto delante del Padre, corroborar las Escrituras. Siempre es importante hacerlo. Si hasta aquí he llegado, pues les invitamos a compartir y a darle like, ¿verdad? A este video para que pueda entonces continuar con nosotros, ¿verdad? Cada estudio de cada semana y puedan ser bendecidos como nosotros lo somos a través de estos estudios. Bendiciones, familias.